Listo. Ahora sí, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Previa, profe. Perdón el retraso, pero vieras que Waffles, no sé, últimamente parece un poco más San José, como que se ha congestionado más y eh, pensé que era más cerca. Mi mamá me dijo, oye, que a las 1:30 que se la puede dejar al centro, ¿verdad? Y está cerca, relativamente cerca, no hay problema. Y al final era el centro de Bellavista, entonces no sé si conocen, pero era bastante un poco más allá. Y eso que me retrasaron. Pero bueno, vamos a iniciar. Primero voy a iniciar contándoles cómo estamos con el curso, qué sigue, qué falta y qué llevamos para la noche. Ya les voy a estar subiendo las notas. Ya casi que terminé con los exámenes, nos faltan dos. Entonces, para no subírselos a 8 y a 2, no. Entonces, no se los he cargado. Ya por la noche estarían todas las notas del curso. Los que llevo están relativamente bien. Sí, claro, hay cosillas, ¿verdad? Quizás por tiempo, como lo dijeron ustedes, pero bueno, vamos a ver un promedio final, a ver cómo nos va para tomar alguna decisión para el jueves. Jueves nos vemos, para el jueves nos vemos y es una sesión que van a impartir ustedes a través de una tarea que se asigna ahorita. El proyecto final queda para hoy en 22, estamos en semana 14, vamos a llegar a semana 17 con el curso, que es la última semana en la cual podemos trabajar. Ese último día tenemos que tomar una decisión porque ese día es feriado, el 29 de noviembre es feriado porque el 1 de diciembre es el día de la abolición del ejército, entonces se pasó para el lunes anterior. Entonces probablemente la asignación quede para el 30, para de no chocarles a ustedes, ¿verdad? Para que no sea tan complejo. ¿En qué sentido? En el sentido de que de no quitarles más bien 2 días o que pase de lunes a domingo y que no lo puedan depender, la idea es que podamos ver el proyecto. El proyecto tiene un porcentaje importante en la nota, 30%, ¿verdad? Y este porcentaje tenemos 3 semanas, entonces se va a hacer en parejas para que lo hagan de lo mejor posible. No es fácil, tampoco es súper difícil, es mucho de investigación personal en cuanto a que ya manejan bases de datos, ya ustedes saben programar y ahora hay que unir nada más. Entonces, lo que tienen que hacer es una integración, ¿verdad? Ahí, a través de un complemento. Depende del lenguaje de programación que vayan a utilizar, porque lo estoy dejando un poco libre y ahí ahorita vamos a hablar del proyecto. Hoy tenemos quiz, entonces tenemos quiz, asignamos tareas, asignamos proyecto, nos vemos el jueves, el próximo lunes hay un pequeño quiz también, pero el quiz es de seguimiento, es decir, lo que vamos a ver el otro lunes, porque el otro lunes vemos triggers y subconsultas, ¿verdad? El otro lunes tenemos 3 temas, triggers, subconsultas y auditoría informática, auditoría en bases de datos. Ya con esos 3 temas estaríamos cerrando todo lo que son los contenidos del curso y bueno, en estas 3 semanas iríamos terminando. Hoy con sesión, ¿verdad? La sesión de hoy es más de definición de lo que sigue y un temita que es el de usuarios. Usuarios en cuanto a logins y usuarios para bases de datos, para roles. Lo vamos a ver la próxima semana cuando estemos trabajando con triggers para ver en este caso hacerlo en conjunto. Y son los temas que van quedando por ahí. Chicos, para hacerlo más puntual, vamos a ir iniciando por partes. Ok, nos quedan 22 días para finalizar el curso, periodo lectivo. Probablemente en algunos otros cursos ustedes vayan finalizando antes. Ustedes saben que hemos tenido un retraso en específico en el curso, ¿verdad? Entonces, que esa semana la tenemos por ahí. ¿En qué la vamos a utilizar? En espacio para el proyecto. Porque la otra, que es la tarea, la vamos a ver como una sesión de reposición, pero en realidad de presentación de la tarea. Voy a irles compartiendo pantalla y que montemos un pequeño cronograma de qué es lo que tenemos que realizar. Voy a mostrarles aquí, entonces, en Excel, ¿verdad? O para que les quede más claro cómo vamos a proceder de aquí en adelante. Entonces, por ejemplo, para la fecha de hoy, que hoy es 8 de noviembre del 2021, ¿qué vamos a tener? Aquí voy a llegar y dar un dato de lo que vamos a hacer. La asignación del proyecto, asignación de tarea, ya si quieres que quede pendiente,
Quiz número 2 vamos a realizar. Después vamos a terminar el tema de backup. Bueno, de backup no, más bien era como la parte de la restauración, ¿verdad? Que habíamos quedado viendo. Restauración. Y la parte de lo que son los controles de usuario. Todo eso tenemos para ahorita. En realidad, se ve quizás un poco largo, pero no está. 8, 9 días. El 11 de noviembre, el 11 del 11 del 2021, tenemos la parte de entrega de la tarea, que esa entrega de la tarea es presencial. Ok, ya para la fecha del 15 de noviembre del 2021, lo que tenemos para este, perdón, Presenciales por aquí, Escuché ¿verdad? presencial. presencial es por acá, correcto. Pueden ver. Ok, Ah, ok. virtual. Ya había yo Bueno, viajando. presencial virtual, sí, sí, en tema de lo que nos permite. Chicos, ¿y ya les dieron la buena, mala noticia? Probablemente mala. Y no sé qué será. Primer semestre del 2022 virtual, Virtual. virtual. Vámonos, no importa. ¿Por qué así? ¿Qué es ese Verá, juego que se tienen? verano virtual, primer semestre 2022 virtual. Estábamos un poco contentos quizás en la parte académica porque nos solicitaron los carnets de vacunación y los esquemas y todo lo demás. Por esto asumimos y pensamos, ¿verdad?, que iba a ser presencial para el próximo año. Sí teníamos entendido que al menos verano iba a ser virtual, pero entonces asumimos que iba a ser presencial para el primer ciclo el próximo año y ya se nos informó prácticamente que no, que va a ser virtual y que lo único presencial, si el docente así lo solicita, serían las evaluaciones. O sea que los días de examen se les pide a ustedes que estén por ahí en la universidad, pero fuera de eso, el semestre se va a mantener virtual, al menos el primer semestre del año 2022. ¿Para la UCR o la UNA? O ambas. Una chicos. De UCR, ¿Verdad? Porque la UCR yo que son más despabilados en ese asunto. ajá, Sí, UCR todavía no tenemos determinación. De hecho, yo iba a trabajar en verano en la UCR y como que le daban a uno escoger la libertad entre si presencial o virtual. Al final no me dieron a escoger y me mandaron virtual, pero eso hace entrever que es probable que la UCR sí inicie presencialmente el primer semestre del 2022. Si pensamos lo mismo en plan nacional, pero ya el jueves anterior estaba hablando con el coordinador, con Miguel, y bueno, me informó que el primer semestre del 2022 va a ser virtual por temas y recomendaciones de Vicerrectoría de Docencia. Entonces, solo cursos eh, previamente definidos como el de recreación turística y otros que si me van a enseñar natación, no hay forma de aprender natación virtual, ¿verdad? Tengo que ir ahí a hacerlo para comprobar que sí sé o no sé. Pero para nosotros se nos sigue manteniendo virtual. Es probable que sí, la mayoría de profesores lo citen, pero para temas de evaluación, después de ahí sigue siendo virtual. Entonces, por eso les comentaba que probablemente el próximo año, entonces iniciemos así. Y en el caso de ustedes, si volviéramos en el 2022, prácticamente volverían para práctica, que prácticamente no irían, casi que estarían terminando la universidad de forma virtual. Por lo menos para ponerlos en contexto y contarles, ¿verdad? Si no les ha llegado la información, y para que lo vayan teniendo en cuenta. Ok, entonces el 11 de noviembre, el próximo jueves, vamos a presentar tarea. La tarea que son, chicos, de ejercicios prácticos. Cómo programar un job, cómo programar una vista, entre otras cosas, ¿verdad? Cómo programar, digo yo, pues general, la verdad, aquí en lo que es el ambiente directamente de esa escuela. El 15 de hoy en 8, bueno, entonces ese día vamos a tener el quiz número 3. También vamos a tener por ahí, en este caso, lo que serían algunos temitas como son los triggers, subconsultas y auditoría en red. Son los 3 temas que vamos a ver por ahí. Y con eso, tanto con la entrega de la tarea, que son algunos temitas de jobs y otros, la gente de SQL y otros temitas que vamos a tener por ahí por la tarea, estamos dando por finalizado lo que es la materia del curso para lo que sería el día 22 de noviembre del 2021, realizar el examen 2 del curso.
Y el 29, chicos, que no les voy a poner 29, lo voy a poner 30 de una vez. Porque 29, yo le puse en el documento 29. Lo que pasa es que el 29, el lunes 29 es feriado. Entonces, para evitar inconvenientes, el 30 de noviembre va a ser la presentación del proyecto. ¿Esto para qué? Para que tengan más tiempo, entrega y presentación del proyecto. Para que tengan más tiempo de realizar las cosas. También les voy a dar la libertad. Si alguien, por ejemplo, el día del examen llega a mi profe y nosotros ya tenemos el proyecto, lo queremos presentar, entonces ese mismo día o el siguiente día o algo por el estilo, nos ponemos de acuerdo para que ustedes ya lo puedan entregar de forma fácil, así se les hace más fácil. Pero esto es un pequeño cronograma, chicos, que yo quiero que ustedes vean de qué es lo que queda pendiente para que no tengan dudas y cómo lo vamos a estructurar en el curso y que lo puedan resolver ahí lo más sencillo. Entonces, ahí vamos a ir viendo cada una de estas partes, ahorita en detalle, para entenderlo. ¿Qué es lo que voy a centrarme primero? Voy a centrarme, por lo menos para la parte de hoy, en explicar la tarea, en explicar el proyecto, hacemos el quiz y al final entonces de todo esto vemos estos dos temitas porque son relativamente rápidos. La parte de puntos de restauración, porque ya vimos backups, y la parte de control de usuario, cómo crear un login, cómo crear un usuario a una base de datos, cómo ligar el login al usuario o el usuario login, y cómo en este caso después sería la sección de más adelante generar roles. Ahí nada más les voy a dar una introducción a roles o esquemas que lo tenemos que terminar de refinar el próximo lunes. ¿Saca alguna duda, chicos? Profe, ¿qué temas se van a ver en el quiz? En el de hoy. Sí. Chicos, sí, en general, lo que hemos visto en el curso, el delete, ¿para qué sirve? Un procedimiento mencionado que lleva, cosas así. Meramente, okay. no, no es nada que yo los hubiera puesto a investigar o algo, es nada más de comprobatorio que vamos al día. Okay. Como el anterior, ¿verdad? Voy a compartirles la tarea. Abrir. Okay, aquí está la tarea del proyecto. Como vamos a ver la parte de la tarea, que es algo muy sencillo, voy a tener el video, pero vamos a ir viendo. Chicos, sí, la tarea es sumamente sencilla. Es esto, nada más. Entonces, es una pequeña exposición práctica. ¿Y qué es una exposición práctica? Algo muy sencillo donde ustedes van a buscar información sobre un tema, no van a hacer documento escrito, no, si quieren hacer presentación la podrían hacer, pero no es necesario. Yo lo que ocupo es que ustedes enciendan sus cámaras para este jueves, ¿verdad? Entonces, para que todos lo tomen en cuenta, porque vamos a presentar algo. Vamos a trabajar en parejas, pueden encender sus cámaras y contarnos. Mira, soy Keylor y Christopher, bueno, en SQL yo. ¿Qué sería? Bueno, es una tarea programada para la base de datos para generar un tipo de replicación, respaldo, no sé, ahí ustedes generan una tarea que todos los días a tal hora podamos hacer esto y esto, ¿verdad? Podemos iniciar con un ejemplo sencillo a uno un poco más complejo. La idea es que yo pueda explicar un tema en el curso. Entonces, entre Keylor y Christopher nos van a explicar, bueno, qué es un job, qué es una tarea, cómo se realiza y nos lo van a ejemplificar. Bueno, entonces acá en SQL vamos a crear una base de datos que es esta, vamos a crear esta tabla que es esta. Vamos entonces aquí con el Management Studio, clic derecho, new Job, ¿verdad? Y así lo programamos. Podemos hacer tareas de esto y esto. El ejercicio, el ejemplo que nosotros traemos es sobre esto, pero también puedes llegar y realizar sobre un montón de cosas. Entonces, explicar un tema práctico en un transcurso de no más de 20 minutos, ¿verdad? Tampoco es que en 2 minutos llegué, nada más clic derecho, New Job, lo puse y ya. No, tenemos un tiempo ahí con el que más o menos tenemos que cumplir. No tiene que ser exacto, ¿verdad? Si duré menos de 20, me califican mal, y si duré más de 20, me califican mal. No, no es así tampoco. Pero que sí, estemos con un tiempo prudencial ahí, promedio, donde yo pueda dar a contar de forma no extensa, pero sí clara, lo que es el área temática que les corresponde. Entonces, no es que, bueno, voy a hablar entonces qué es un commit y qué es un rollback, ¿verdad? Que quizás sean de los temas más cortos. ¿Por qué? Porque un commit, entonces podemos llegar y decir, en el caso, ¿verdad? De que se ejecuta, todo queda bien, y si no, entonces hay que
resetear la transacción o el rollback que por completo no se ejecuta, ¿verdad? Se vuelve al estado anterior. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para entonces ejemplificar esto? ¿Cuál es la importancia? Voy a hacerlo en una consulta normal, voy a hacerlo en un procedimiento, voy a hacerlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, Fabián y Mayron nos van a hablar sobre los que son los commits, los rollback. Daniel y John van a hablar sobre qué es una vista y qué son tablas temporales. Dos cosas aparte, ¿verdad? Emanuel y Angie sobre lo que es el SQL Server Agent, ¿verdad? Entonces, ese agente servidor en SQL, ¿verdad? ¿Cómo funciona ese agente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué podríamos utilizar? Esa funcionalidad. Y Jafet y Kislet nos van a hablar sobre reportes con SQL. Hemos visto mucho sobre consultas, hemos hablado en creación de tablas, pero bueno, ¿cómo hago yo para pasar, en este caso, a un tema más de reportería, ¿verdad? Y podemos usar Reporting Service, si utilizáramos algún framework como .NET, tal vez Crystal Reports, entre otros tipos de reportería, de cómo consultar y generar un objeto, ¿verdad? En este caso, que contenga nuestra data, ¿verdad? Y mostrarlo a través de un report, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas de crear estos contenedores, estos objetos, y eso es lo que nos van a explicar ahí los compañeros. Entonces, un ejemplo práctico, un tema de 20 minutos, y que ustedes puedan mostrar cómo realizarlo. ¿Alguna duda con esta primera parte? En ese caso dijo que para explicar el tema, si queríamos hacíamos presentación o no, o así. Ajá, pues nada más lleguen, Eso comparten sí. pantalla y van ahí con SQL una vez hablándolo y haciéndolo. Ustedes definen cómo lo hacen. Si Ah, quieren ok. dar una pequeña introducción con una presentación, mira, esto es esto y esto, y después ahí colocan, por decirlo así, pegan en una última diapositiva lo que son las instrucciones, el código, y después si quieren llegar y hacer un ejemplo práctico, que siempre se tiene que hacer, ¿verdad? Pero previamente hicieron algo teórico, también, ustedes definen. Perfecto, profe. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Es para el jueves, eso sí, ¿verdad? Por aquello. Entonces, ¿por qué? Porque hoy entonces lo que vamos a hacer es más que todo Este instrucciones. jueves. La idea es que al final de la Ah, clase suma. vamos saliendo más o menos hoy como las 3:30 por ahí. Entonces, que ustedes puedan agarrar esa hora y 30 que queda pendiente para hacer esta teoría. Es algo de 20 minutos, ¿verdad? Ustedes pueden ver un ejemplo de internet y utilizan prácticamente el mismo, pero que ustedes lo puedan entender, lo puedan textualizar, lo puedan tropicalizar y lo puedan, en este caso, explicar. ¿Estamos? Disculpe, ¿a qué horas digo que salíamos ahora? Hoy como a las 3:30 para que les dé tiempo a hacer la tarea porque la ocupo para el jueves. Eso va a depender, ¿verdad? Entonces, si duramos más con la creación de usuarios, ocupo que lo vayan haciendo conmigo, un poquito más. Si duramos menos, como a las 3:30, como base 3:30, máximo 4, seríamos hoy. Sí, estamos por ahí. Creo que sí. Ok, vamos a presentarles el proyecto. Chicos, que el proyecto es también, lo primero es contarles, el proyecto, somos 10 estudiantes, el proyecto va a ser en parejas. Todos tienen que trabajar en parejas. Ustedes deciden con quién. No hay proyectos individuales. A esta altura se ocupa trabajo colaborativo. Esperaría que no tengan dificultades o inconvenientes en trabajar en parejas. Entonces, no las voy a armar yo como si lo hice para la tarea. Les dije usted con usted, usted con usted. Para lo que es el proyecto, ustedes escogen con quién quieren trabajar. No ocupan ni siquiera definírmelo, solamente yo darme cuenta para ese día. Sí sería bueno, entonces, como que al final ahorita de la clase me puedan decir, como para yo verificar o validar que no quede alguien solo y que entonces tenga alguna dificultad. Ustedes pueden con quién van a trabajar. El contexto, ¿verdad? La cadena de autos usado, Autosport, perdón, lo ha contratado para el desarrollo de su sistema de punto de venta, donde se extrae lo siguiente análisis. Deben desarrollar una aplicación que cumpla con los siguientes lineamientos. Primero, vamos a tener para el acceso de usuarios dos tipos de usuarios. Un usuario administrador y un usuario vendedor. Entre las funciones de cada uno se encuentran. Si es administrador, puede ingresar autos al sistema, reportar ventas por filtros, los filtros de todos los autos, por marca, por vendedor.
cada reporte, ¿verdad? Entonces vean que en este caso un reporte de ventas, uno de estos reportes debe contar con la sumatoria de los valores de precio de autos. Es decir, si yo quiero ver un reporte de todos los autos vendidos, quiero que me diga este auto, este auto, este auto, este auto, y al final que me diga cuánto he ganado por esos autos. Igual por marca, entonces que todos los autos vendidos de esa marca, cuánto gané. Por vendedor igual. Se puede actualizar un automóvil del inventario, se puede eliminar un automóvil del inventario y se pueden generar respaldos. Un usuario vendedor, ¿qué puede hacer? Registrar un cliente, ligar la venta de un auto a un cliente y ver la ficha técnica de un automóvil. Perdón, estas son las funcionalidades principales. Ahí vienen nada más relatadas. Acá es donde vamos a ver, por decirlo así, la descripción de cada uno de ellos. El ingreso de automóviles, o sea, el administrador puede ingresar un automóvil. ¿En qué conviene eso? ¿O qué es lo que genera eso? Si un usuario ingresa un automóvil, lo que va a hacer es un registro. ¿Un registro de qué? Bueno, de un auto. Y ese auto tiene como cuáles características. Va a tener una marca, un modelo, un estilo, un color, una capacidad o una cantidad de pasajeros, el tipo de combustible, el tipo de transmisión, un año, un stock, que lo que quiere decir es cuántos de esos autos voy a traer, un precio y detalles adicionales que son como observaciones o una descripción amplia, ¿verdad? Que quiera darse sobre ese vehículo. ¿Esto qué es? Bueno, entonces yo como agencia Ford me entraron 5 vehículos Ford Explorer, todos del mismo color, las mismas características. Entonces aquí agrego el auto, la marca Ford, modelo Explorer, el estilo, esto es, no es sedán, es el que es un estilo 4x4, color negro, capacidad pasajero 7, combustible gasolina, transmisión doble, o bueno, ¿qué? Manual o automático, ¿verdad? Automático, entonces año 2022, en stock tengo 5, el precio, no sé, de 20 millones, detalles adicionales, y ahí se brindan una serie de características para que los vendedores sepan otros criterios más específicos del automóvil, como que, como de ahí tal vez caballos de fuerza, tipos de frenos, extras y otro montón de cosas. Entonces, esto es lo que hace un administrador cuando registra un automóvil. Reporte de ventas por filtro. Entonces, debe mostrar, todos los reportes deben mostrar estos campos: marca, modelo y precio del auto. El nombre del cliente que hizo la compra y el nombre del vendedor que hizo la venta. Entonces, todos los reportes deben tener al menos esos 5 campos. Hay reportes que van a ser de todos los autos vendidos. Hay reportes que van a ser por marca, hay reportes que van a ser por vendedor. No importa cuál sea el tipo de filtro para el reporte, siempre debe llevar estos 5 campos. Actualizar un automóvil. ¿Qué es actualizar un automóvil? Y sencillamente lo que va a hacer es editar o permitir editar los campos de color, stock, precio y detalles adicionales de un auto. Entonces, eso sería, ¿verdad? En este caso, la edición de un automóvil. ¿Quién hace las ediciones de los automóviles? Igualmente un administrador. Hasta generar respaldo son opciones del administrador. Eliminar un automóvil permite eliminar un automóvil solo si la cantidad en stock es de 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminar un automóvil, pero tengo 5 de ese mismo tipo, entonces lo que va a hacer es que no me va a dejar, ¿verdad? No va a dejar que ejecute la operación, la transacción. Solamente va a dejar si es 1 el valor que hay en stock, ¿verdad? Entonces, como ya hemos hecho, ¿se acuerdan aquel procedimiento almacenado? Primero hacen una consulta, ¿verdad? Si esa consulta se puede ejecutar, ¿verdad? Entonces, si es mayor que 1, entonces no realiza la transacción, y si es igual a 1, entonces puede realizar la transacción.
Y generar respaldo. ¿Qué quiere generar respaldo? Permitir generar una copia de seguridad de toda la base de datos y ser guardado como archivo .act en el ordenador local. Esas son las funciones de lo que puede hacer un administrador. ¿Qué puede hacer un cliente? Llenar el formulario con los datos de la cédula, nombre completo, dirección, teléfono, ocupación y correo electrónico. Eso es lo que puede hacer un vendedor, registrar un cliente. O sea, alguien me va a venir a comprar un auto, pero ese alguien no está registrado en mi base de datos, entonces tenemos que registrarlo y no puedo venir y llamar al administrador para que me registre un cliente. Para eso son un montón de vendedores y tendría que estar el administrador solamente gastando su tiempo en registro de clientes. Entonces, los vendedores son los que registran a sus clientes, que tienen esos campos como tal, ¿verdad? Cédula, nombre completo, dirección, teléfono, ocupación y correo electrónico. Ligar la venta de un auto a un cliente. Entonces, a la hora que, bueno, ya llegamos, registramos un cliente, ese cliente probablemente va a comprar un auto, entonces tenemos que ver de qué forma hacemos una relación, un campo adicional, una tabla. Ustedes verán ahí cuál es su lógica, su análisis, ¿verdad? Para hacer esto, para poder ligar la compra o la venta de un auto. Entonces, que ese auto fue vendido por tal vendedor y que fue entregado a tal cliente. Esa relación, ¿verdad? Tiene que quedar clara por ahí. Entonces, a la hora de procesar una venta, debe quedar registrado que el auto fue adquirido por un cliente, o sea, el nombre del cliente, los ceros, ustedes verán ahí cómo hacen eso, y cuál fue el vendedor que realizó la transacción. Claramente aquí hay algo, ¿verdad, chicos? En temas generales, va a haber un usuario vendedor, que hay algunas otras especificaciones o detalles que no les doy, que ahorita les explico cómo lo tienen que realizar ustedes. Por último, ver ficha técnica, eso lo que hace es mostrar la información de un vehículo seleccionado. Dicha selección puede ser a través de una distribución de todos los autos o por filtro de marca y modelo. ¿Qué es eso? Ustedes van a ver la ficha de un auto, pero ¿qué pasa? Yo puedo tener 5 autos registrados, puedo tener 10, entonces yo tengo que buscar alguna forma de cómo decir cuál es el auto que quiero ver la información, darle clic o lo que sea y que a partir de eso se desprenda la información de ese automóvil. Algunos criterios técnicos que deben manejar. Bueno, primero que deben utilizar como base de datos Microsoft SQL Server. No hay excepción o no hay cambio, ¿verdad? Es la base de datos, el motor que hemos visto, con el gestor de Management Studio, el que hemos visto. Para la escogencia del lenguaje de programación, o sea, donde ustedes van a programar esto, es abierta, ustedes pueden programarlo en Java, en .NET, ya sea con Visual Basic, con C#, no sé, algo más open, ¿verdad? O podemos trabajar también con Node, al lado del servidor, ¿verdad? Y otras librerías JavaScript al lado del cliente. Ustedes definen en qué lo quieren trabajar. Eso sí, nada más que tienen que hacer una aplicación en algunos de estos lenguajes que se peguen en nuestro motor de base de datos SQL Server. También tengan cuidado, porque por ejemplo, si dicen, bueno, la voy a hacer en PHP, PHP tiene sus dificultades, ¿verdad? Hay que estar creando lo que son web services para estar haciendo el consumo de información de la base de datos que les vendría a entorpecer o hacer mucho más lento todo lo que es el proceso de programación. Entonces yo les recomendaría para este caso que utilicen algo más fácil de pegar, ¿verdad? Yo les recomendaría .NET o ya. Después de ahí cualquier otra escogencia ya es por parte de ustedes que lo utilizarían. La aplicación debe contener como una interfaz gráfica de usuario, ¿verdad? Entonces yo le doy clic a registrar, me muestro el formulario y voy agregando la información. Y con todas las opciones descritas anteriormente. Debe realizar al menos un trigger que actualice el stock, o sea, la cantidad una vez que se ejecuta la venta en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a procesar una venta, yo como vendedor, entonces digo que voy a vender tal vehículo a tal persona y yo soy el vendedor. Y llego y creo un nuevo registro en mi, no sé, en mi tabla de ventas, por decirles algo. No, yo no he hecho el análisis, ustedes lo tienen que hacer. Claramente si lo hice, ¿verdad? Pues ustedes tienen su análisis. Entonces tengo mi tabla de ventas que automáticamente se llegó y se registró esta venta. Pero ¿qué pasa? Automáticamente debería haber un disparador que vaya y me actualice el stock para ese artículo o para ese vehículo como tal. Entonces, ahora no hay 5, sino lo que hay son 4. Pero eso fue un disparador, o sea que
a la hora de registrar una venta, automáticamente se dispare otra consulta que me actualice el stock si la venta se pudo procesar. Entonces, eso es un trigger que puede actualizar el stock. Deben implementar todo lo que son las transacciones con procedimientos almacenados, o sea, no van a haber consultas, todo va a tener su propio stock procedure, ¿verdad? Entonces, insertar un auto, actualizar un auto, eliminar un auto, un select para los filtros. Y las cláusulas commit y rollback para asegurar el funcionamiento, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué? Porque en algunos casos ustedes pueden, no sé, registrar una venta con un stock en cero. Entonces, que automáticamente el rollback me vuelva a normalizar eso sin que haya tenido alguna afectación. ¿Y cuáles son los entregables que ustedes tienen que tener con la aplicación? El diagrama entidad-relación, o sea, el mismo que les genera SQL también, ¿verdad? Y que hemos hecho aquella vez, el diagrama relacional, y esto es todo en tablas, es decir, que, no sé, ustedes pueden poner, por ejemplo, automóvil, 2 puntos, marca, y ahí ustedes pueden hacerlo con tipo de datos o hasta sin tipo de datos. Yo les recomendaría nada más con tipo de datos, ¿verdad? Marca varchar de 50, modelo varchar de 50, ¿verdad? O ahí ustedes van definiendo cada atributo con su propio tipo de datos. Después el script de la creación de la base de datos y sus tablas. Cómo crear una base de datos, cómo crear sus tablas. Entonces, eso ustedes si lo hicieron con el Management Studio, exportan el script, y si lo hicieron con el script, nada más me comparten el script. El código de la aplicación, ahí el de NetBeans, el de .NET, el que ustedes lo hayan escogido. Y por último, que este no es un entregable, pero sí algo que tenemos que realizar, es la presentación formal del proyecto, que esa presentación entonces sería para el día martes 30. Yo puse el lunes 29, pero es feriado, entonces para no tener algún tipo de afectación sería para el martes 30 en algún espacio, o si no, lo dejamos hasta para el mismo jueves primero, 2, no sé qué cada jueves, ¿verdad? Pero eso ahí lo podemos discutir más adelante. De momento, en teoría, ustedes tienen que tener los lunes 29 para entregar. Yo les digo si se va a entregar martes o lo demás, o si se va a presentar martes o lo más, pero el lunes 29 hay que entregar para que tengamos mucha claridad en eso. Usuarios, en temas de usuarios, chicos, yo no me voy a meter mucho. ¿Por qué? Porque los usuarios los quiero controlar de otra forma, que es lo que vamos a ver ahorita en lo que es, en este caso, SQL Server, ¿verdad? Ya en Management Studio. Nosotros podemos tener usuarios desde la aplicación, usuarios que hagan o que trabajen con algunas bases de datos y con otras no. ¿Qué pasa? Desde una aplicación, nosotros tenemos más el control de usuarios por tipos de permisos. O sea, este usuario puede hacer o llamar a estas acciones y a estas no. Entonces, ¿cómo controlen ustedes los usuarios en su app? No tengo problema, pero probablemente yo les pida que levantemos SQL Server y validar los permisos de cada usuario. O sea, los permisos del vendedor deben ser diferentes a los permisos del administrador para que lo tengan en cuenta. Y eso es en lo que yo me voy a centrar de acuerdo a la parte de usuarios. Ustedes van a tener ahí su usuario y su contraseña. Entonces, no sé, por ejemplo, para entrar a la aplicación, yo puedo llegar y decir, voy a ponerlo por acá, admin, vendedor, como para dejarlos por defecto. Entonces, admin, vamos a decir que el user es admin autos. Y que el pass admin 2021. Para el usuario administrador. Y para el vendedor, user, vamos a aplicar mucho, vendedor 1, password, ¿verdad? Vendedor 2020. Y acá, ¿verdad? Esto se lo estoy dando. Y si ustedes tienen uno diferente a la hora que están probando la aplicación, nada más me lo informan. Tener un usuario administrador y un usuario vendedor. Entonces,
Ya con esto, depende del que ingrese, va a poder realizar o se le va a mostrar uno u otro menú. ¿Y qué es lo que se espera, chicos? Que ustedes hagan una aplicación de software con su interfaz gráfica entre dos personas y vean que es un club grande, un club de registrar autos, con su crear, actualizar, editar y eliminar. Y después, los otros son meramente registros, registrar en una base, en una tabla de ventas, registrar en una tabla relacional, hacer un select para lo que son los reportes y prácticamente eso sería lo que tenemos que programar. Es relativamente corto, pero lo que me interesa es esa pega o esa unión que tengamos directamente con nuestra base de datos SQL Server. Ok. ¿Dudas con este enunciado? Quizás el por, es que no entendí muy bien el por qué dijo que PHP se complicaba más. Por un tema de que PHP se pega muy bien con bases de datos como MySQL o PHP MyAdmin y otras, pero con SQL Server tiene mayor complicación. Ahí si lo investigas o lo averiguas, vas a ver. SQL Server casi siempre, al ser privativo, trabaja un poco más con la parte de Java, con .NET y lo demás. No es tan abierto, es más complicado trabajarlo con algunas tecnologías libres. Mm, y la otra, ¿qué tan estilista dijo? O qué tan, no sé cómo explicarlo, tiene que ser la interfaz. Es que nosotros al menos estamos trabajando un proyecto en paradigmas, pero nos centramos mucho en lo que es la funcionalidad. Ujú. Sí, sí, Entonces, consola. no sé si quiere mucha interfaz, poca. Interfaz no que se vea bonito, chicos, o al menos, no sé, acuérdense del curso de programadores donde ustedes al menos tenían sus botones y sus textarias para mostrar información y o sea, donde ustedes tengan una app para consumir esto. O sea, Y ya algo, las aplicaciones algo, de consola y eso no, pero no les voy a pedir tampoco algo con Bootstrap, Materialize o plantillas ahí, ¿verdad? Que sea una interfaz sumamente chida, pero algo donde se vea una interfaz que yo estoy procesando esa información. sí, algo bien simple nada más. No importa que sea simple o muy colorido, o tal vez ustedes me digan, a mí me pasa, ¿verdad? O me pasa todavía que no soy muy bueno para la parte de combinación, colores o la parte de diseño gráfico. Por más que uno le metas, siempre no se ve tan bonito, ¿verdad? Pero que tenga los elementos, al menos. Bueno, que entonces tengo los botones, le doy clic y me genera los reportes, me genera otra cosa, eso lo podemos hacer. Ustedes Listo. saben cómo hacer una aplicación en Java en GUI, ¿verdad? Con interfaz gráfica de usuario, sino también ya han trabajado con .NET, ¿verdad? A esta altura de la carrera. No, punto .NET no. ¿No han trabajado con .NET? Lo único que hemos tocado es Java y PHP. Ok, Y PHP lo hemos tocado por paradigmas, ni siquiera por program. ok. No, igualmente, si quisieran trabajarlo en .NET, que es un lenguaje relativamente sencillo y que al final la parte de programación es generar un fruto. Entonces, perfectamente en una semana podrían en parejas, ¿verdad? Poder llegar a realizarlo. Yo sé que estamos en cierto semestre y lo demás, pero si no en Java, que si ya lo saben, que ya lo han hecho, lo podrían usar en Java y nada más se conectan, ¿verdad? Ahí mediante, hay un jar para la parte de la conexión y lo realizan, ¿verdad? Si por A o por B, chicos, o sea, es que la idea es que sea parte de investigación. Si por A o por B no pueden, hasta en 15 días nadie lo ha logrado conectar, yo les doy el código de cómo conectar, porque yo sé que eso no debería ser la implicación, ¿verdad? O el detalle más fuerte del proyecto, sino normalizar las tablas, crear la base de datos, que todo nos quede bien, generar los diagramas, generar el script. O sea, lo que yo me voy a preocupar más es por la parte de la base de datos. La parte de la program, ustedes ya lo conocen al día de hoy, yo no me voy a meter en program, en realidad eso es lo que ustedes van a hacer. Es nada más cómo conectar ya una aplicación a una base de datos y tener resultados, ¿verdad? Poderlo ligar una con otra. ¿Algo más, chicos? Profe, la parte de los reportes es así como con un jazz, pero algo así, un reporte bien hecho, es solo mostrar la información. Lo podrían hacer así, o si no, un select ahí en un componente del lenguaje que van a utilizar y tiran todo. O sea, ustedes lo definen ahí cómo lo van a realizar.
Profe, y en el caso de que se utilice Java, ¿se puede utilizar algún framework como Spring? Claro, Ok, no hay problema. ok, pero ya. Con el proyecto estamos bien, entonces. Creo que sí, Nada, profe. sentarse, trabajar y verlo. Ahí me avisan, ¿verdad? Eh, sobre los grupos, nada más. Vamos a pasar a hacer entonces el quiz, según el orden que Profe, habíamos hablado. profe, Ajá, ¿usted va a pasar estos PDFs? claro. Ya se lo subo al aula virtual, ya casi. Ok, Y vamos a abrir Kahoot para poderlo ver. Recuerden que para ustedes sería kahoot.it. Yo entro a kahoot.com porque es la parte de la narración de los chicos. ¿Punto qué para nosotros? Kahoot.it. Punto it. Ajá, IT al final. Listo. Porque ahí lo único que les va a pedir, ¿verdad? Es el pin de juego. Que entre un pin de juego, que es el que yo ya casi les voy a dar. Si lo tienen desde el teléfono, desde el teléfono, ¿verdad? Entonces, nada más un tema de las cosas que quieran realizar, un base de datos. Vamos a jugar. Un momento. Ya les paso el pin de juego. Un segundo. Ok, chicos, ese es el pin 233-1066. Se lo estoy pasando por la parte del chat para que lo tengan también. Pero sería eso. Agréguense por favor un nombre significativo. No se pongan apodos, cosas por el estilo, porque no sabría ¿verdad? Cómo agregarlos. Muy bien, chicos, ya estamos los 10. Vamos a iniciar entonces. Relativamente muy sencillas las preguntas, ustedes las van evaluando y las van respondiendo. La número 1, ¿para qué se utiliza el comando delete? Para eliminar campos de una tabla, para eliminar registros de una tabla, para eliminar una tabla o todas las anteriores. Ustedes escogen el que consideran correcto. Son 7 preguntas, es relativamente corto. Es como para dar seguimiento nada más. Te quedamos bien con el curso. Muy bien, chicos, para eliminar registros de una tabla, ¿verdad? El comando delete no elimina campos. Recuerde que para eliminar campos sería es un alter, una modificación a través de un grupo.
para eliminar una tabla, ¿verdad? Tenemos el comando drop table, no delete table. Delete eliminaría los registros de la tabla. Recuerden que no importa contestar primero, sino contestar bien, por aquello, ¿verdad? Cuanto a la parte de las respuestas. Lento pero seguro. ¿Perdón? Lento pero seguro. Exactamente, no importa. Al final, todas esas personas de momento tienen la misma nota. La cláusula distinct, ¿qué permite? Obtener los registros que no cumplen con la cláusula where, obtener los primeros registros de una tabla, obtener registros agrupados sin repeticiones según algún campo específico, o obtener los registros con el mismo valor de un campo especificado. Muy bien, chicos. Para obtener los registros agrupados sin repeticiones, distinct. Select distinct name. Seleccione los diferentes nombres de la tabla médicos, por ejemplo. Entonces me va a llegar y me va a buscar todos los que tengan un nombre distinto, agrupados por ese tipo de campo, ¿verdad? Entonces, si hay 4 personas que llaman Steven, solo me muestra una vez el campo. Y claramente está buscando los distintos, ¿verdad? Entonces no me va a tener los registros con el mismo valor. Seguimos, un procedimiento almacenado puede recibir parámetros, ¿no? Sí, solo uno, sí, y puede recibir uno o muchos parámetros, o no aplica. Muy bien, chicos. Sí, uno o muchos, o puede que no reciba parámetros, ¿verdad? Entonces, esto va a depender del procedimiento, pero no lo limita a que solo tenga, a que no tenga, a que solo tenga uno, a que tenga una cantidad en específico, ¿verdad? Entonces, puede tener uno, cero o muchos. Muy bien. Siguiente, ¿para qué se utiliza la función count? Cuenta la cantidad de registros de una tabla, cuenta la cantidad de tablas de la base de datos, cuenta la cantidad de campos de una tabla, suma los valores de un campo en específico. Muy bien, chicos, cuenta la cantidad de registros de una tabla. No cuenta la cantidad de campos, ¿verdad? Entonces, recuerden que estamos hablando de campos, estamos hablando más de atributos o cada uno de los encabezados, de las columnas. Ni tampoco suma los valores de un campo en específico, ¿verdad? No es que para eso tenemos la función sum, ¿verdad? Suma. Entonces, son valores que tenemos ahí diferentes. Muy bien, continuamos. ¿Qué hace la cláusula inner join? Conecta una tabla con un procedimiento almacenado, conecta una tabla con una función, relaciona los campos de una tabla o conecta dos o más tablas por determinado campo.
Muy bien, chicos, conecta dos o más tablas por determinado campo. Recordemos que seleccionamos una tabla A y la vamos a ligar con una tabla B, donde algún atributo de la tabla A sea igual al atributo de la tabla B, ¿verdad? En este caso. Entonces, no es solamente relacionar campos de una tabla. En un merge join es al menos en trabajando con dos entidades objetos. Muy bien, continuamos. ¿Cuál de las siguientes cláusulas no forma parte de una sentencia join? Select, from, union o on. ¿Qué no va en un inner join? Muy bien, chicos. El union, ¿verdad? Que es la unir dos tablas, pero no es parte de la cláusula join, ¿verdad? Son muy diferentes. Union nada más dos consultas las une. El join es para juntar las tablas. Muy bien. Y la última, verdadero o falso. Solo se puede realizar un backup por día en una base de datos. ¿Eso es verdadero o es falso? Profe, no me carga para contestar. ¿Puedo refrescar o algo? Mientras no se pase el tiempo, ahí va a estar. No. Ya le iba a Manda- actualizar. ¿No? Mandame la respuesta por aparte, Ok. por privado. Muy bien, tengo la Excel. Creo que ya Sí, correcto. logró. Ok, sí me llegó. Ah, bueno, sí pudiste ponerla. Entonces, ahí está. Para todas las respuestas falsas, se puede crear la cantidad de backups que se quiera para una base de datos en un día, en un minuto, en una hora, siempre tenga la posibilidad de poder realizarlas todas. Ok, y acá es meramente un tema de podio, ¿verdad? Por el final, entonces nada más son 7 preguntas, 100 lo dividen entre 7, que eso le da como 15 puntos por pregunta, entonces 15 por la cantidad de respuestas correctas, entonces por ejemplo, John y Keylor tienen un 100, Emanuel con un 85 y por ahí andan las calificaciones, ustedes nada multiplican de la cantidad que tienen. Ok, muy bien, dice que ya asignamos el proyecto, ya hicimos la tarea, ya hicimos el quiz número 2, tenemos que ver la restauración y control de usuario, son las 3:30, entonces vamos a ver lo que nos queda por ahí. Bueno, voy a desconectarme. Y voy a volverme a conectar. ¿Están viendo? Sí, mi SQL. Correcto. Ok, entonces estoy ingresando con mi autentificación de Windows, normal. Tenemos que ver la parte de replicación para que lo podamos revisar. ¿Verdad? Este es el SQL Server Agent, ¿verdad? Que tenemos que revisar ahí el tema de agrupación. Pero bueno, voy a empezar con la parte de lo que son los accesos. Ustedes vieron que aquí acabo de ingresar con un acceso autentificado a Windows que fue con el que yo inicié mi aplicación, ¿verdad? Yo automáticamente había dejado a la hora de crear o más bien instalar ese SQL Server, lo he dejado por defecto. Nosotros tenemos posibles logueos, usuarios y roles. ¿Qué es un logueo? Bueno, si yo entro acá en la parte, aquí tengo las bases de datos, la seguridad, los objetos, la replicación, entre otras cosas, ¿verdad? La parte administrativa y la parte de integración de servicios.
Si yo me voy a la parte de seguridad, yo en la parte de seguridad puedo ver la parte de las auditorías, la parte de criptografía, credenciales, roles, logins y especificaciones en la parte de auditoría. Tenemos que ver los roles, los credenciales. De momento me voy a centrar en los logins. ¿Qué es un login? ¿Cómo acceder a la aplicación? ¿Verdad? Entonces voy a darle aquí clic derecho, New Login, nuevo login, voy a crear. Y a este login, entonces, es una forma con la cual yo me puedo registrar. El login de autentificación de Windows es con el que acabo de ingresar. Voy a crear un login, que es un usuario que voy a tener directamente en mi aplicación de SQL Server. Entonces, voy a decirle que es un usuario de autentificación de SQL. Le vamos a dar un nombre. En este caso, yo voy a poner el mío. Ustedes coloquen el de ustedes si me están siguiendo. Entonces, aquí es Steven, por ejemplo, y una contraseña, la que ustedes quieran. Entonces, voy a escribir una contraseña ahí, pequeña. La confirmo. Y estas otras secciones que son, bueno, aquí nada más es para restringir las políticas de privacidad de la contraseña, ¿verdad? Entonces, que expire, que tenga mayúsculas, minúsculas, que exija que el cambio al menos de una letra en el siguiente contraseña, cosas por el estilo, yo lo voy a quitar para no tener que estar forzando la contraseña algo más, ¿verdad? Pero si ustedes lo quieren que tener contraseñas seguras y eh, ese tipo de regulación, nada más lo agregamos por ahí. Ahora, la base de datos que vamos a utilizar para ese usuario viene por defecto la master. Nosotros estamos trabajando con Clínica Caribe, entonces ahí voy a decir que es la base de datos por defecto. Y acá, bueno, tenemos otras cosas, algunos roles, ¿verdad? Que en este momento es un rol público, no hemos definido un rol nuevo, ni hemos hecho algo por el estilo. La parte del mapeo, ¿verdad? Entonces, a qué puede hacer acceso, cuáles bases de datos puede acceder este login, ¿verdad? Entonces, yo digo Clínica Caribe, y a cuál sí, a cuál no, ¿verdad? Por defecto, él a todo le da permiso, excepto lo que usted deniegue al revés, ¿verdad? Entonces, como yo lo estoy haciendo, que automáticamente Clínica Caribe sea la máster o la utilizada, entonces no le voy a decir así como a cuál otra base de datos quiere acceder, con eso está bien. La parte de los asegurables son los permisos, ¿verdad? Que vamos a tener por ahí. De momento no vamos a agregar permisos a algún otro objeto porque tendría que especificar el tipo de objeto al cual le voy a dar permisos, ¿verdad? Entonces, meramente estamos trabajando para logins en la aplicación, no a servidores o a roles o algo por el estilo para hacer cambios de roles. Este usuario no tiene eso. Entonces, nada más con esto ya hemos definido lo que es un login para un usuario. Vamos a ver nada más un momento. Muy bien, chicos. Acá, mi permiso usuario que tengo en este momento no tiene permisos para crear logins. Entonces voy a tener que cambiarme a mi usuario SA, el que habíamos creado también en la parte inicial. Mi usuario sería todavía no lo creé porque dio error, SA. Ingresamos con el usuario SA. Vamos a ir a crear logueo. Lo mismo que hicimos ahorita. Okay. Usuario Steven. Estamos todos, tenemos la base de datos. Ok, deje el login en blanco. Lo selecciono, ok. Voy un momento, chicos. Dice que el usuario Steven ya existe. No sé si está haciendo una prueba. Vamos a ver un segundo. Ah, sí. Ya lo tengo por acá. Vamos a eliminar un momento, nada más al usuario Steven. Se lo tenía desde hace días ese usuario. Pero bueno, voy a poner otro nombre. César. Para no complicar. Igual ya puedo crear el Steam, ¿verdad? Pero es más para que vean que es otro que estoy generando ahí sin problema. Damos acceso a la base de datos más, a la Clínica Caribe. Y ya acá tenemos en nuestra parte de seguridad nuestro nuevo usuario, que este usuario
va a ser entonces el usuario César. ¿Qué pasa? Este usuario lo que va a poder hacer es acceder a una aplicación. ¿Qué debería ser lo conveniente? Bueno, aquí estamos haciendo un login de un usuario para que pueda acceder a lo que es SQL Server por completo, al Management Studio. ¿Qué deberíamos hacer? Hacer que pueda, o que sea un usuario para una base de datos en específico. Entonces abrimos las bases de datos, voy a abrir Clínica Caribe, en mi parte de seguridad, yo voy a ver cuáles usuarios tienen acceso a esta base de datos. Entonces el DBO, el invitado, el SA, sí, es verdad que ya son por defecto, el SA es el único que cree. Entonces vamos ahora a darle clic derecho, New User, ¿verdad? Entonces ya tenemos un login que accede a la aplicación, pero ahora ocupo hacer que lo ligue ese login, ese logueo a un usuario. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener un usuario SQL con login o un usuario SQL sin login. ¿Qué pasa? Que si tenemos un usuario SQL sin login, por decirlo así, es un usuario huérfano. ¿Por qué? Porque es un usuario que puede ingresar a una base de datos, hacia una base de datos en específico, pero que no puede entrar a la aplicación. Entonces, ¿cómo hago yo para definir que ahora estoy trabajando internamente con este usuario si no lo puedo loguear? Para poder tener un usuario en una base de datos, tenemos que previamente haberle generado un logueo. Y a ese logueo lo vamos a relacionar. Entonces le vamos a decir que vamos a usar el SQL, un usuario SQL con login. Le vamos a definir cuál es el nombre de usuario, del usuario, ¿verdad? Que era César. El nombre de logueo va a ser César. Y el esquema por defecto, no hemos visto esquemas, pero el que vamos a trabajar por defecto, el que se trabaja por defecto es DBO, que es el que se usa normalmente. Más adelante, bueno, los otros lunes vamos a hablar de esquemas. Acá, bueno, ¿cuáles son en esos esquemas que es propietario, qué quiere hacer, verdad? Entonces, ¿cuáles son los como permisos de propietario? Si es lector, escritor, propietario, entre otras cosas, igual que en la parte si es miembro de algún tipo de rol. El rol, uno de los principales es el DB Owner, ¿verdad? Que es el propietario, o sea que podría llegar y realizar múltiples acciones. Entonces vamos a dejarlo por ahí como que es escritor. Y acá, chicos, en la parte de asegurables, en la parte de permisos, le voy a dar buscar, ¿verdad? A algún objeto en específico, ¿verdad? ¿Qué tipos? Y le decimos, bueno, este usuario, César, ¿a qué puede acceder? Puede acceder a las bases de datos, a procedimientos almacenados, a tablas, a vistas. Aquí nos viene todo, ¿verdad? ¿A qué puede acceder? Crear usuarios, generar secuencias. ¿Qué podría hacer en este caso el usuario? Entonces, yo le voy a decir que César lo que puede es ver tablas para esta base de datos. Entonces, él por defecto a todo le da control en un principio. Solamente nosotros restringimos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todas las tablas de la Clínica Caribe, concepto, especialidad de estado, médico, especialidad, paciente, pago, lo demás. Si yo quisiera hacer algo, el grant, todos los permisos generados y ojo de negar, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, no sé, en un paciente, llegar y, bueno, a la tabla paciente, quiero que entonces el usuario César no pueda, por ejemplo, eliminar ningún paciente. Entonces, ese usuario podría insertar, podría alterar, podría seleccionar, pero no podría denegar. Acá ustedes escogen a qué le dan permiso y a qué no, si quisieran hacer algún tipo de restricción. O que el usuario César no pueda insertar un paciente en la base de datos. Pero ¿esto qué quiere decir? Vean que acá donde aquí me lo estoy dando más bien permiso. Aquí lo tendría que denegar. Tengo una pregunta con el delete. Sí, adelante. En ese caso sería el delete del espacio, ¿verdad? Digamos, de información de la persona. El delete como Básicamente. registro, o sea que el delete from pacientes where cédulas igual a tal. O sea, a la hora de que yo Sí. lo intento, me va a decir que hay un error porque no puede eliminar de esa tabla en específico. Yo aquí digo qué puede hacer y qué no puede hacer. Por defecto puede hacer todo. Si no quiero que pueda hacer todo, tengo que empezar a llegar y decir, bueno, empezar a denegar, empezar a hacer ciertas acciones que yo pueda llegar y establecer qué puede y qué no puede hacer ese usuario. ¿Qué es lo que les decía y qué es lo que quiero en la parte de bases de datos para lo que son los usuarios? Un usuario administrador puede hacer todo y un usuario vendedor
puede sí consultar la base de datos, por ejemplo, la tabla de automóviles, puede ver cuáles son los que hay, puede ver la ficha técnica, pero por ejemplo no puede insertar un automóvil, no puede eliminar un automóvil, no puede editar un automóvil. Y no solamente voy a probar, para que les quede claro por aquello, esto desde la aplicación. O sea, ¿por qué? Porque si yo entro con un usuario vendedor, es muy probable que no me dé ni siquiera la opción de hacer un insert automóvil. O sea, ustedes ahí en el menú y todo lo demás, ustedes lo acomodan para que si, bueno, si es el usuario vendedor, automáticamente lo único que puede hacer es esto, ¿verdad? Entonces, registrar una venta, cosas por el estilo. Pero también se va a probar desde la aplicación. Les digo, bueno, ¿a dónde están sus dos usuarios? ¿Cuál es su usuario administrador? ¿Cuál es su usuario vendedor? Ok, entremos con el usuario vendedor e intente registrar un automóvil. Entonces, para ver que ustedes hayan denegado los permisos para ciertas tablas, para ciertas acciones. De momento yo no lo voy a negar por usuario. ¿Por qué? Porque para eso existen los roles. ¿Qué pasa? Yo puedo generar un rol de vendedor y puedo generar un rol de administrador. Entonces, yo puedo llegar y registrar 20 usuarios a mi base de datos, que todos aquellos usuarios que sean vendedores tienen un mismo rol, y al rol es que yo le doy permisos o niego permisos. ¿Cómo les explico esto? Yo genero un rol administrador con todos los permisos y un rol vendedor que a ciertas tablas no puede insertar, no puede actualizar, no puede editar, solamente puede seleccionar. Si yo tuviera 15 usuarios vendedores, a esos 15 tendría que ir y uno por uno, si lo que registro son usuarios, uno por uno tendría que ir a, en este caso, llegar y decirles que mira, usted no tiene permiso para esto, ni para esto, ni para esto. Pero si yo lo hiciera por roles, que es lo conveniente, ¿qué va a pasar? De que claramente ustedes lo que van a hacer es que llegan, definen un rol, permiten y niegan el acceso a tablas, y después lo que hacen es asignar un rol a un usuario. Entonces, ingresé 15 usuarios. Bueno, esos 15, 13 son vendedores y 2 son administradores. Lo que hago es ligar los usuarios a un rol en específico. Entonces, ¿qué es esto, verdad? Entonces, ¿a qué rol usted quiere agregarlo? De momento yo no he creado roles. Si tuviera un rol que se llama DB-vendedor o vendor, nada más lo ligo. Cuando se creó el rol, automáticamente se que tiene definido ahí el esquema. ¿Okay? Entonces, ya acá estamos con esta parte. Creo el usuario, y aquí tengo el usuario César. Si lo que para es crear un rol, ¿verdad? Entonces, se crea un nuevo rol para la base de datos, para en esta, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, tenemos que darle un nombre, un propietario y hacer todo el esquema. De momento no voy a agregar roles, quiero hacer los accesos primero y que ustedes los vayan viendo. Y el rol, que sea lo que liguen a la parte investigativa, de cómo entonces ligar un rol a un usuario, que es algo muy sencillo. Acá tenemos nuestro usuario César, que ya también lo creamos con su login, ¿verdad? Y que va a acceder a esta base de datos, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Varias bases de datos. En un principio, porque estoy con mi usuario SA. Voy a salir un momento nada más para que lo puedan ver bien. Voy a ingresar nuevamente a la aplicación. Muy bien, entonces ahora ya estoy con la autentificación de SQL Server. Ya no voy a entrar con el usuario, bueno, no, pues, entré con Steven, voy a entrar con César, ingresamos la contraseña, conectamos y ya entonces estoy con lo que es el usuario César, ¿verdad? Vean que de momento, como yo no especifiqué a qué sí y a qué no, me aparecen, por ejemplo, todas las bases de datos. Entonces, Clínica Caribe, Chaxis y lo demás, yo podría limitarlo a que a este usuario solamente le aparezca esta base de datos. Y esto va a depender del rol y de los permisos que le demos a la hora que estamos creando lo que es, en este caso, la aplicación. Entonces, yo acá lo tengo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, por decirles algo, con este usuario, estoy con César, ¿verdad? Pero, no sé, si yo quisiera eliminar, vean que no aparecen todos los usuarios. ¿Por qué? Porque no soy administrador. Yo no puedo, en este caso, a Clínica Caribe, llegar y agregarle tampoco otro usuario porque no soy propietario de la base. Entonces,
nos empezamos a restringir y a validar cuáles son las acciones que puede hacer un usuario y las que puede hacer a través de un login. ¿Cuál es la diferencia entre login y usuario? Ah, iba a responder, pero a mí me está tirando un error, perdón, profe. Ay, No sé, por alguna razón me dice que no se puede conectar a MSI, que es para la compu. Entonces, yo hice todo, hice el usuario, de hecho hice todo, pero cuando ya le doy probablemente a hubo dos opciones. O que creaste el usuario, creaste el login. Te desconectaste, te ibas a conectar. sí, Probablemente usted se conectó sin login. A la hora de crear el usuario lo hizo sin un usuario existente. Entonces, no hizo, ajá, ajá, no hizo el logueo o la liga entre lo que es el usuario y el login. Entonces, no te va a dejar ingresar a la aplicación. Tienes que eliminar ese usuario o volverlo a crear con un login de SQL. eh, ok, ok, Chicos, y la diferencia, ¿verdad? Lo que hablábamos entre un usuario y un login, el login es el que me da acceso a la aplicación, el usuario es el que va a trabajar directamente con una base de datos y el rol, que es el que vamos a crear la otra semana, es el que me va a definir cuáles son los permisos en ejecución y lo demás. Perfectamente, a este usuario le podemos dar, denegar permisos para insertar o cosas por el estilo y ahora a la hora que queremos realizarlo, nos va a decir que no se puede hacer porque ese usuario no tiene permisos en esa aplicación. Entonces así vamos teniendo lo que son los logueos y los usuarios. Y lo último, chicos, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar, pero ahora me voy a conectar como usuario SEA para poder ver algo. Yo es que a todos les pongo la misma contraseña porque si no se me olvida. Que habíamos quedado por acá, ¿verdad? En la parte de las tareas, en la parte de lo que era la restauración de la base de datos. Chicos, lo único es que por un tema de permisos, al no tener el owner, en mi caso, ¿verdad? No lo estoy, podemos restaurarlo desde el dispositivo del punto back o la base de datos a la cual yo quiero, ¿verdad? La base de datos a la que yo quiero, le hicimos la punto restauración la semana pasada, el punto back la semana pasada, ¿verdad? Entonces, vean que está por acá, la Clínica Caribe, Full Database Backup, que en este caso tiene la fecha en que fue realizado, que fue el 5 de noviembre, ¿verdad? O en este caso fue hace como 3 días, el jueves, ¿verdad? Que lo habíamos hecho, si no me equivoco. Entonces acá le damos OK y ya con esto, ¿verdad? Entonces automáticamente lo que hago es, ahora sí, hacer la restauración completa. Entonces ya por ahí hice la restauración, que era lo que nos quedaba pendiente, habíamos generado el backup, pero me faltaba la restauración. En teoría se puede desde el dispositivo, que ustedes seleccionen algún punto back y lo restauren. Es por un tema de permiso de mi usuario, ¿verdad? Ahí estuve leyendo que depende la versión, depende el permiso, entonces no lo trabajas con un servidor local, sino ya solamente con un servidor colgado, ¿verdad? Para poder verlo desde un archivo. Entonces, para evitar porque ahí tendría que entonces instalar SQL en algún tipo de servidor, ¿verdad? Para poderlo correr. Pero como es meramente una restauración y tiene dos formas de realizarlo, lo hice desde lo que es la base de datos y no desde un punto back que teníamos por ahí. Son dos formas válidas y existentes para la parte de cómo restaurar una base de datos. ¿Ok? Chicos, y entonces, según la programación, tenemos por acá, ya trabajando con controles de usuario, nada más nos quedan los roles para poder definir, ligar esos roles a ese usuario en específico. Sería como la información o la parte de la materia que tenemos que ver por hoy, y esto es lo que queda pendiente. ¿Quieren que les pase a través de una imagen este tipo de cronograma, este Excel? Sí, pero me puede pasarnos ahí la imagen. Ya lo hablamos y todo, pero por aquello les voy a pasar, es como imagen, no va a quedar muy bonita, ¿verdad? Porque esta acá no está ni detallada ni nada, pero para que les quede por ahí, y yo se las voy a pasar ahí por el grupo para que la tengan. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Por qué les doy este espacio? Bueno, en realidad no fue tanto, al final, lo de hora y 15.
para que ustedes puedan trabajar en la parte de la entrega de la tarea, que se las voy a subir a la aula virtual y también por WhatsApp para que lo tengan más rápido y que trabajen con su pareja en el tema que les corresponde para el día, pues, para no quitarles de su tiempo, la idea es que en esta hora y 15 o esta hora y 10 ya en realidad puedan trabajar en esa parte de lo que es la exposición o la tarea pequeña para ellos. ¿Alguna duda con lo que hemos visto hasta hoy o lo que queda pendiente, chicos? Profe, en mi caso es lo del usuario. No sé si el jueves, bueno, el jueves nos vamos a presentar o es solo la entrega. Nos vamos a presentar como. O sea, me refiero que si van a haber clases o es solo entrega, No, tarea. la idea es poder ver la parte de roles de una vez el jueves. Va a depender de cuánto tarden ustedes, porque la idea es hacerlo de 2 y 10 a 4, ¿verdad? Normal. Pero entonces al menos la parte de roles sí lo podemos ver el jueves. Terminar la parte de usuarios con Oh, roles. y no sé si, bueno, voy a ver, pero ¿cuál era entonces el horario de atención al cliente? Es que yo tengo una duda con lo del usuario. Atención al cliente, atención de consultas. Dale, si quieres lo vamos ahorita, nada más cuando terminemos la sesión. No hay problema. Ok. Chicos, ¿alguien más con alguna duda o algo? Profe, Sí, adelante. profe, ¿tiene los videos de las grabaciones de las clases? Así, Sí, de correcto. casualidad. ¿Las podría subir al aula, profe? Sí, ¿cuáles les estoy debiendo? Varias. Y yo creo que sí, profe. Ok, voy a revisar cuál fue la última que les subí y les paso las pendientes. Está Sí, a bien, mí profe. me Muchas gracias. interesa Chicos, la voz. también recordarles, acabo de ver un mensaje de Rol por la parte de las evaluaciones docentes. No sé si ya lo llenaron, pero por aquello están por ahí. Listo, profe. Bueno, Ok. listo, chicos, por allá. Estamos y para la noche entonces les estoy pasando las grabaciones. Ahorita me quedo con Fabián, nada más. Y si alguien tiene dudas, se queda también. No hay problema. Bueno, chicos, un gusto y nos Listo, vemos el profe, profe. jueves a las 2:10, recuerden, ¿verdad? Profe, pero bien. Bueno, pues, hasta luego. Profe, ahí para reiterarle, sí me interesa la grabación, la última grabación pasada, la clase La clase de la pasada, semana pasada. sí, tal vez la de hoy, si Sí, pudiera. ya les paso, de hecho, denme un momento, ya estoy subiendo la semana anterior de una vez, para que ya quede ahí. Ah, muchas gracias por ahí. No, gracias, hasta ya por ahí. ¿Se ve la pantalla, profe? Ah. ¿Se ve la pantalla? Por un momento, porque, ajá, ahora sí. Sí, yo creo que todo esto fue porque desde el puro inicio yo nunca tuve un usuario de acá, de SQL Server ¿Nunca tuviste el Authentication. SA? No, porque me acuerdo que en la primera semana, no me acuerdo que no tuvimos clases o algo y nos mandó como a buscar con un video y en el video hacían una cosa ahí, un usuario todo raro Ok, bueno, y ponerlo, ajá, yo lo hice ajá, con este. conectar, ajá. A Yo ver, acabo de hacer los login. logins, aquí está el de Fabián No, y vaya arriba y en database, así se estaba buscando. ajá, eliminar el que Acá y creaste, en seguridad, ahí, arriba, usuarios, eliminarlo, Fabián, y lo volvemos a crear, para ver, a ver. dejo el de login. Ajá, deja login, ajá. Ok. Ajá, entonces, Aquí. ajá, ese, with login, el primero. Ahí está. Ajá, Fabián, DBO, ajá, vamos a membership, ajá, owner, Ujú. y a la parte asegurables, vamos a buscar a la derecha, todos los tipos de objetos, ponemos tablas, ok, ajá, ahí nada más ok, porque no vamos a dar permiso ni a negar nada, nos conectamos,
Aquí me llega y me tira este error. Dice que no se puede conectar a MSI, que es este de arriba. Sí, sí, parece que el nombre de la instancia, ahí lo que tendríamos que tener en este caso es el usuario sea lo que el usuario sea siempre se crea cuando se genera la instancia. Voy a revisar para crear una nueva instancia, porque si ocupamos entonces la instancia para poder en este caso ingresar con ese usuario con privilegios. Lo que pasa es que el usuario de Windows es un usuario normal, ¿verdad? Que parece que no tiene privilegios para la parte de crear nuevos usuarios. Entonces, obligarlos al menos al acceso a ese SQL Server. Entonces, voy a mandarte cómo crear ese usuario sea para poderlo ya tener completo. Perfecto, profe. ¿De verdad hay un video o un foro de eso? Yo busqué Es como para loco. no, hay una opción de cómo crear en este caso un usuario sin tener que volver a crear por hacer procesos de instalación. Ah, profe, y sería genial porque yo busqué y no lo encontré. Ok, Pues, ya lo voy a buscar y te lo paso. ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Por WhatsApp o...? Ah, sí, sí, mandame un mensaje nada más Ok, para tener tu perfecto. número más cercano, porque sí lo tengo, pero lo tengo por ahí. Ok, se va a mandar de un Ok, solo ahí. Fabián, por allá. Bueno. Por ahí, profe, gracias.